¿Por qué el ajedrez es tan fascinante? La gente ansiosa observa el choque entre los colosales rivales. La reina blanca amenaza al rey negro. Es un jaque, pero un peón negro logra evitar la captura. De inmediato, un caballo blanco impide el movimiento del rey. Parece que es el fin, pero ese movimiento ha dejado el paso libre al alfil negro que se mueve al centro del tablero y... ¡no puede ser! ¡Jaque mate! ¡Victoria para las negras! Es la fiebre del ajedrez. En esta película soviética de 1925 se ve cómo, en un país seducido por el ajedrez, un joven enamorado está a punto de perder a su chica por culpa del apasionante deporte ciencia. ¿Qué lo hace tan fascinante? El ajedrez es un juego con presencia en muchas culturas y muy antiguo. Al parecer se originó en India allá por el año 500 y tantos. Su antecesor se llamaba Chaturanga y era la simulación de una batalla entre dos ejércitos que incluían elefantes en vez de alfiles. De él surgió el juego chino Xiangqi y el japonés Shogi, y también pasó a Persia, donde fue adoptado por la nobleza como parte de la educación de los jóvenes príncipes. En Persia, rey se dice Shah y el rey está muerto se dice Shah Mat, expresión de victoria que hemos heredado como jaque mate. Chaturanga se convirtió en Shatranj, luego Shattereth y cuando llegó a España, ajedrez y ahora ajedrez. En 1770, Wolfgang von Kempelen construyó un autómata llamado el Turco, capaz de ganarle partidas a los más duchos, aunque en realidad la máquina ocultaba a un experto jugador que manipulaba al maniquí. Fue hasta 1997 que una máquina fue capaz de derrotar a un campeón humano en el famoso duelo Deep Blue versus Kasparov, en el que se llamó el más espectacular duelo de ajedrez de la historia. Además del soviético Kasparov, famoso por ser el más joven campeón de ajedrez a sus 22 años, este juego tiene otros héroes, como Bobby Fischer, norteamericano, quien después de ganar el campeonato fue perseguido por jugar una partida con el ex campeón en Yugoslavia, país bloqueado por Estados Unidos durante la Guerra Fría. O el cubano José Raúl Capablanca, apodado el Mozart del ajedrez, quien fue campeón de su país a los 13 años y que después fue campeón mundial durante 7 años seguidos y que llegó a ganar 102 partidas jugadas al mismo tiempo. Y no solo es la historia del ajedrez la que cautiva a sus jugadores, sino su complejidad. En el juego de gato o 3 en línea, solo hay 138 maneras en que puede terminar un juego, y si lo has jugado, te darás cuenta que si los dos jugadores ponen atención, los juegos siempre terminan en empate. En el ajedrez, después de tan solo la primera jugada, ya hay 400 posiciones posibles. Después de 4 jugadas, hay 318,000 millones de posiciones posibles. El número de juegos posibles después de 40 jugadas es mayor que la cantidad de electrones en el universo observable. Eso asegura que cada juego sea diferente. Además, como no interviene el azar, el éxito depende solo de la capacidad del jugador de actuar con más inteligencia que su oponente. No conformes con eso, los aficionados han inventado variantes, unas donde se colocan las piezas al azar, otras donde un jugador tiene pocas piezas y el otro muchos peones, como el ajedrez horda, otras con más casillas o con casillas hexagonales, un ajedrez tridimensional, incluso un ajedrez donde una de las piezas tiene en secreto una bomba. Hay más de 2000 variantes. Hay algunos estudios que parecen indicar que el ajedrez mejora la inteligencia y la memoria, e incluso que puede ayudar a detener el mal de Alzheimer. Lo importante es que por un costo muy bajo puedes sumergirte en una divertida afición que es fácil de aprender y muy difícil de dominar. Bueno, quería colocar este pequeño video para ver en contexto lo que es una partida de ajedrez. Como bien de pronto pudieron ver, el título de un nuevo estudio que vamos a iniciar el día de hoy se llama Ganando la partida al enemigo. ¿Sí? Este juego del ajedrez, que es el rey de los juegos y el juego de los reyes, está catalogado, es uno de los juegos más importantes y se asemeja mucho con la partida que muchas veces nosotros estamos viviendo día a día aquí en la Tierra. Hagan de cuenta que nosotros estamos de este lado
con nuestras fichas blancas, por decirlo así, con nuestro Señor guiándonos, y del otro lado está Satanás. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a las decisiones que tomemos, a lo bien que conozcamos también al oponente, podemos ganar o perder la partida. Amén. Entonces, de pronto hay personas que de pronto no conocían el ajedrez como tal, y yo iba a venir a hablar del ajedrez, por eso quise ponerles el video para que supieran un poco de qué se trataba, en este caso un juego, pero ya nosotros lo que vivimos en la vida real, que no es un juego, sino que está dependiendo inclusive nuestra vida eterna. O si bien es cierto que tenemos nuestra hermosa y preciosa salvación, está dependiendo del bienestar y la clase de vida que vamos a tener en este tiempo que vamos a vivir acá. Amén. Entonces, para este estudio está dividido solamente, en este caso, en dos partes, digámoslo así. Vamos a ver hoy, con el favor de Dios, los blancos a los cuales apunta el enemigo y las armas que utiliza el enemigo. Con el favor de Dios, para el 14 de julio, que es otro domingo, para que usted lo tenga presente, y las personas que nos están viendo en el video, vamos a ver los propósitos que tiene el enemigo con nosotros, pero también vamos a ver la defensa que Dios tiene entonces para darnos a nosotros en contra del enemigo y poder así finalizar y ganar esta batalla. Vamos a develar muchas cosas de pronto que no sabíamos, a cambiar otras que de pronto teníamos en nuestra mente, a fin de entender por qué muchas de las, llamémoslo así, jugadas, o muchas de las acciones que hacemos en nuestra vida no funcionan. Y antes, en vez de avanzar, pareciera que nos están ganando y ganando cada vez más terreno el enemigo. Entonces, vamos a iniciar, por supuesto, con la palabra de Dios, y vamos a ir al Nuevo Testamento. Les pido el favor, si usted tiene la Biblia, puede abrirla, y si no, con mucho gusto yo voy a leer a favor de todos cada uno de nosotros en la versión Reina Valera. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios. ¿Segunda de qué? De Corintios, capítulo 2, versículo 11. Amén. Voy a leer a favor de todos y cada uno de nosotros este texto. Dice, ¿para que quién? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vamos a ir primero con esto. Tenemos que tener mucho ojo y mucho cuidado con las ventajas que nosotros le damos al enemigo en nuestra vida. Quiero que sepas, hermana y hermano que me escuchan, que él sabe claramente lo que tú haces en las noches, cuando quizás nadie te está viendo. Él sabe claramente qué cosas estás viendo en internet. Él sabe claramente qué clase de literatura es la que estás colocando aquí en tu cabecita. Él sabe claramente lo que haces cuando tu esposo no te ve, o cuando tu esposa no te ve, cuando tus papás no te ven, cuando tus hijos no te ven. El enemigo sí también lo sabe. Claro está que Dios lo sabe, porque lo sabe todo, pero hoy estamos tratando de conocer un poco cómo actúa el enemigo. Y él conoce cuáles son tus lados débiles, y no porque él sea omnisapiente como Dios en ninguna manera, sino que debemos tener claro que así como hay jerarquías en el reino de los cielos, como encontramos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, él también está organizado con sus potestades. Se presenta en 4 formas. En la antigüedad era la serpiente, si lo recordamos, luego llamado el diablo, luego posteriormente Satanás, y va a evolucionar finalmente en el Apocalipsis, en el libro de la Revelación, como el gran dragón. ¿Sí? Sabemos que también tiene demonios y los ángeles caídos, y tienen diferentes funciones y son totalmente diferentes los espíritus inmundos de los demonios. Y esta angelología demoníaca pues ya se tendría que dejar para una próxima clase, ya verla o más profundo en las clases que se vayan a dar de aquí a mañana, después de los temas maravillosos que estamos viendo los miércoles. Entonces vamos a entender de que él lo que tiene es una cantidad de demonios y espíritus inmundos que van y están pendientes de todo lo que sucede en lo que lamentablemente el ser humano le entregó, como lo vimos en una de las predicaciones pasadas, y él va y le cuenta todo a su gran jefe de cómo están las cosas,
cómo están sucediendo, tanto a nivel personal, es decir, cada uno de ustedes, luego a nivel familiar, grupal, a nivel de casa, luego lo que pasa en el barrio, lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en el país y lo que pasa en el continente. Él tiene asignado a cada, de una manera organizada, porque es una copia de todo lo que hace Dios, y llevándole la información para que Satanás diga lo que hay, lo que procede o lo que hay que hacer con cada persona, pero él está siempre dispuesto a destruirnos. Entonces, no creamos que el enemigo es cualquier entidad o cualquier cosa, ¿sí? Debemos ir entendiendo esta parte. Es por eso que nuestra lucha no es contra las religiones, que peleamos contra los católicos. Mira ese testigo de Jehová, que si es que debiera ser tío mío, no es que es tan católico, el ateo también. No, si es en la casa y todo va bien, tú pelearnos con tu suegra, ya lo hemos dicho muchas veces, no es con tu suegro, no es con tu hijo, tú que estás peleando con tu esposo, con tu esposa, contra él no es la pelea, es contra toda la influencia y la opresión, como hablaba la pastora en la palabra del domingo pasado, que está ahí pendiente en tu oído de hacerte decir cosas y llevarte a cosas que no convienen y que no son de Dios. Y nuestra lucha y nuestra pelea realmente es contra esas maquinaciones. Recordemos que está en Efesios 6 claramente establecido en la armadura de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados en las regiones celestes de maldad. Es decir, recordemos que Dios está en el tercer cielo, su gran trono, en el segundo cielo, donde está el universo, están todos los demonios y todo lo que se mueve a nivel espiritual, tan pesado, y ya nuestro primer cielo, que es aquí la tierra donde vemos, y ellos están de allá para acá, llevando toda esa clase de información para manipular y llevarnos al objetivo que tiene Satanás, que es destruirnos. Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Sí? Entonces ya basta de pelear con los familiares, con los políticos, sino más bien venzamos el mal ¿con qué? Con el bien, como dice su palabra. ¿Listo? En esta introducción que estamos haciendo. Bueno, muchas veces nosotros tenemos muchos conflictos con las personas, en el empleo, en la casa, y esto es bueno que lo toquemos, que sepamos que no eres solamente tú, sino que absolutamente nos pasa a todos, que tenemos problemas, que tenemos conflictos, o hay alguno aquí que no tenga conflictos ni ningún problema. Todos, ¿verdad? Y peleamos, y no nos ven. Eso sí, aquí en un domingo, eso sí, nadie nos ve pelear, y tenemos nuestra aureola y todo es maravilloso. Y podemos venir volteando la esquina peleando y apenas vemos a Luquier que está parado ahí en la puerta, inmediatamente cambia nuestra... Sí, pero sabemos lo que pasa realmente en el fondo con las familias. Entonces, lo que Dios quiere precisamente es que entendamos que debemos dejar de pelear contra nosotros mismos como hermanos o contra su creación, que somos nosotros, sus hijos ya hechos hijos, con las personas que no conocen el Evangelio tampoco andar peleando, sino que sepamos que debemos es orar por los que tú consideras que son tus enemigos. Que debemos bendecir a quién? Bendecir a los que nos bendicen. Debemos bendecir también a los que nos maldicen para que esto tenga mérito. Amar a los que nos odian y a los que nos aborrecen. ¿Saben qué es aborrecer? Amar menos. Porque si amamos a los que nos aman, pues ¿qué mérito hay? En cambio, si amamos a los que nos persiguen, a los que nos quieren destruir, a los que nos odian, ascuas de fuego amontonamos sobre su cabeza, y esto también, estas ascuas de fuego también dan identidad con el justo juicio de Dios sobre la vida de cada una de esas personas. Entonces es bueno inclusive hasta pedir misericordia por estas personas, ¿sí? Por otro lado, como le dije al principio, el enemigo no es tonto, ni es bobo, ni como algunos hermanos cristianos que cuando yo los he escuchado pelear, porque yo me crié inicialmente al principio en una iglesia carismática fuerte, y allí veía uno cómo peleaban contra el enemigo supuestamente, pero de una forma muy equivocada, y le llamaban baboso, diablo, baboso, tonto, perdedor, ignorante, y el diablo lo permite. Y te permite creer que eres un tonto ignorante que no sabe
siquiera dónde está parado, pero es celular porque tú sabes la autoridad tan tremenda que le dio Dios al propio enemigo por las cosas que solo Dios sabe, y la autoridad tan tremenda que él tiene inclusive sobre nosotros mismos, lógicamente antes de tener a Dios, o muchas veces teniendo a Dios, pero ya vamos a ver el por qué. Y vamos a ver hoy por qué, si inclusive teniendo a Dios en nuestro corazón y haciendo guerra y haciendo lucha espiritual, antes a veces terminamos peor, o no pasa nada, o igual, ¿sí? Y seguimos utilizando el mismo pensamiento que quizás nos han inculcado, como muy parecido nos inculcaron cuando quizás muchos, como en mi caso, fuimos católicos. Yo en la iglesia que estuve antes, que me reservo el nombre, que aprendí muchas cosas que he tenido que desaprender. Eso fue hace más de 20 años, donde yo inicié mis caminos de la mano de Dios, he ido aprendiendo muchas cosas. Me he dado cuenta que hay muchos asuntos con el enemigo que son de mucho cuidado, que no hay que subestimar al enemigo, y que realmente lo primero que tengo que entender es que la guerra, como lo decía la canción que estábamos cantando esta mañana, y que lo dice la Biblia, es de Dios, no mía. Entonces no creo que tú vayas a decirle a tu hijo, vaya, agárrese con el más malandro del barrio, que usted lo puede vencer, cuando sabemos que el contrincante tiene que estar a un nivel igual. En este caso, la guerra es de Dios, ¿sí? Entonces, muchas personas, de verdad que hemos escuchado, pues lamentablemente esto, que se trata al enemigo de baboso, de todas estas cosas, y hay un punto, ¿sí?, donde el mismo jefe de los ángeles, no sé si ustedes recuerdan la historia del arcángel Miguel, que estaban luchando con el enemigo para quedarse con el cuerpo de Moisés. Vaya a saber qué clase de alteración genética en lo que yo he podido estudiar, pero eso va para otro tema muy importante, muy chévere, pues que a mí me gustan esa clase de cosas. Quería hacer, alterando a Moisés, para robarse el cuerpo, pero que no lo permitió. Pero tremendo arcángel, con el poder y potencia mayor que la de cualquier ser humano que Dios le dio, ¿qué le dijo al diablo? ¿Sabes qué? El Señor te reprenda. Ni siquiera él se le dijo, ¿cómo es? ¿Qué pasó? ¿Cómo dice por ahí en el barrio? No, el mismo arcángel, con su poder superior a todos nosotros, porque la Biblia dice que ellos son mayores en nosotros en poder, en potencia, en inteligencia. ¿Usted sabe qué significa la palabra demonio? Seres inteligentes. Entonces nosotros como que buenas a primeras, y todos todavía con pecados, ¿qué pasó, cochino baboso? Estamos en una desventaja contra él, comenzando que nosotros no lo vemos y él sí nos ve. Comenzando nada más, imagínate tú peleando con un enemigo que no ves, nada más arrancando por ahí. Es como coger a una hormiga, taparle los ojos y que pelee contra un ser humano. O sea, ¿no? Se necesita algo poderoso para poder pelear verdaderamente contra el enemigo. Porque en esta carne, o así como estamos, no podemos, y ahí quizás ustedes ya se han puesto de pronto a imaginar por qué muchas de las cosas no están funcionando, a veces inclusive en la misma guerra espiritual. Entonces, debemos tener en cuenta esta parte. Al enemigo no hay que subestimarlo, y tenemos que aprender algo. Así no lo queramos de una u otra forma, este enemigo tiene un poder. Es como cuando dos potencias se pelean, países o dos reyes, ¿sí? Uno puede ser mayor que el otro, pero jamás subestima al enemigo, porque sabe que igual tiene una autoridad, un poder. Ustedes recuerdan cuando Saúl perseguía a David, y que David era tan cuidadoso, donde decía, mire, yo pude aquí haberlo matado, solamente como una advertencia para que él sepa de parte realmente de quién estoy yo y a quién es que obedezco. Le corté un pedazo de sus ropajes y le dijo, mire, te hubiera podido matar, pero no lo hago porque válgame Dios, yo ensuciarme con la sangre de un ungido o de una persona de autoridad. El principal síntoma, como lo dice el Antiguo Testamento, de un falso profeta es hablar mal de sus autoridades. Si usted ve a alguien que habla mal de las autoridades, llámese que habla mal del gobierno, que habla mal del pastor, que habla mal de los líderes, que habla mal de los que nos ven en el video, un saludo muy especial para todos. Si ven que estás hablando mal o esto, tenemos que refrenar la lengua, porque esos son los síntomas
de que el enemigo es el que está influyendo en nosotros y termina siendo los falsos profetas, porque el enemigo nos habla a nosotros también al oído, para que nosotros pensemos que es Dios y nos hace hablar cosas que no son y así dañar la sana doctrina. Entonces, inclusive hablar mal del enemigo también es pecado delante del Señor, porque debemos dejarles al Señor que lo haga, que Él sea el que lo reprenda, como lo enseña en este caso aquí el arcángel, ¿sí? Que sea Él el que lo haga. Porque la batalla de quién es, hermanos? ¿De quién? De Dios. De Dios. Amén. Entonces, ojo, recuerda que nuestras armas, los inventos que nosotros quizás hagamos, me explico. Por ejemplo, los católicos, pero también tengo que hablar porque sé que mucha gente nos ve en el video que no es cristiano, utilizan como armas el agua bendita, cosas de esas, como pensando que las cosas materiales de alguna u otra forma tienen alguna cosa de poder contra los seres espirituales. Inclusive nosotros como cristianos, si bien sabemos, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, muchas veces nosotros, y yo entiendo, cuando vamos a una guerra espiritual decimos que la sangre de Cristo nos cubra. Yo entiendo que hay muchas personas que pueden estar aquí, pero no han nacido nuevo, la sangre de Cristo no les ha cubierto. Y es necesario que la persona entienda que si va a exponerse a pelear con nosotros, contra el enemigo, tiene que creer y declarar que la sangre de Cristo está sobre su vida. Pero nosotros, después de que recibimos la sangre de Cristo, fue una vez y para siempre. La sangre de Cristo nos curó una vez y para siempre. Pero es necesario que cuando tú vas a la guerra te cerciores si verdaderamente la sangre de Cristo está en ti o no. Porque si lo estás peleando solo y pasa lo de la hormiga, que la sangre de Cristo verdaderamente esté sobre tu vida. Pero cuando a veces declaramos esta clase de cosas como el agua bendita, como amuletos, donde debemos tener cuidado. Nosotros debemos pelear no con la imaginación de las armas que creemos que nosotros podemos como disparar o atacar. Por eso encontramos cristianos que nos ha dicho la pastora, que nos hace reír muchas veces, que en una liberación hasta cogen con la Biblia y le pegan a la persona, o cosas así, ¿cierto? Que tratan de utilizar cosas como de no sé qué éxtasis de su cabeza le trajo el mismo enemigo, burlándose, agarre y hágale aquí, y no pasa absolutamente nada, porque realmente la pelea se hace desde el espíritu. ¿Pero desde cuál espíritu? Desde el espíritu que realmente vivió en ti cuando tú volviste a nacer de nuevo y que ahora gobierna el Espíritu Santo. Entonces, por ende, el que está peleando no eres tú, es Dios, desde ti como vasija. Pero no eres tú el que pelea contra el enemigo, es Dios el que pelea realmente desde tu espíritu contra el enemigo. Entonces debemos tener mucho cuidado con no andar diciendo cosas que ni están en la Biblia, o que nos imaginamos, o que son tradiciones, o que se vuelven como amuletos cuando estemos peleando en contra del enemigo. Porque lo único que hace es hacernos perder el tiempo. ¿Sí? Cuando tú entiendes que sencillamente, como dijo el arcángel, sabes que el Señor te reprende. Es un arma mayor que cualquier bibliazo, que cualquier, decía mi hermano el viernes, de saliva santa o trapo ungido con el sudor del predicador. Esas cosas son antibíblicas, ¿sí? No están en la Biblia. Lo que pasa es que la gente lamentablemente las ha adoptado como una verdad y el enemigo le hace creer lo que él quiere a quien él quiere. Y nosotros le seguimos llamando el tonto ese, el baboso ese. Y no es tonto, y no es baboso. Entonces, mira lo que Dios quiere en nuestra vida. Y vamos a ir a Juan 10:10. Este versículo muy hermoso nos lo dio. Si ustedes recuerdan, los que vieron el viernes, Tatiana, mi hermana Tatiana Ortigosa, porque se hizo. ¿Quién estuvo el viernes acá? Ustedes recuerdan, este viernes nos hicieron aquí una pequeña obra de teatro, y no fue casualidad, pero tenía mucho que ver con lo de hoy, donde una persona hacía el personaje, valga la redundancia, del enemigo, y Tatiana era un cristiano que oraba, pero como venía el enemigo a tratar de destruirle sus sueños, a tratar de opacarlo, y con esa voz y con esa influencia, que lo que se representó es muy parecido a lo que realmente pasa en el plano espiritual, haciendo decaer a la persona. ¿Sí? Entonces, en Juan 10 dice, el ladrón, ¿qué cosa? No viene sino para hurtar, para robar, robarte todo, tu bendición, lo que Dios te dio y el propósito, todo.
Él viene para adoptar, viene para matarte tus sueños, para matar lo que es tu ministerio, lo que es tu familia, para acabar contigo. Y viene para destruir todo lo que Dios quiere construir en tu vida. Pero mire lo que dice Dios, y esto está en rojo porque Jesucristo lo habló. Mas yo he venido para que tengan vida. ¿Para que tengan qué? Vida, y la tengan en abundancia. Para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Es por eso que el enemigo quiere hacerte la vida de cuadritos. Porque escrito está que él ha venido a dañarte, a destruirte, a robarte, porque no quiere que tengas vida y mucho menos la tengas en abundancia. ¿Usted sabe qué significa vida y qué significa vida en abundancia? Primero él viene a darte a ti vida en el reino eterno. Viene a resucitar tu espíritu, y tú que me escuchas, tu espíritu ahí en el video, para resucitar eso que estaba muerto en ti y volverte otra vez a ligar con Dios por el sacrificio de Él, no por el intento tuyo. ¿Ustedes saben qué es la religión? La religión es el intento del hombre de volver a tener una relación con Dios. Re significa volver, y religión viene de ligar nuevamente. Entonces quieren volver a religarse con Dios. Nosotros los cristianos no podemos llamarnos una religión. ¿Saben por qué? Porque la religión es el intento del hombre para volver a Dios. Y la verdad de lo que hizo Dios es que fue Cristo el que nos llevó a Él. Entonces no puede llamarse religión algo que no es del hombre hacia Dios, sino de Dios hacia el hombre. Entonces nosotros lo que tenemos con Dios es una relación, una forma de vida diferente totalmente a las religiones. ¿Sí? Entonces nosotros estamos otra vez altamente con Dios, así unidos, y el enemigo no lo quiere permitir. Y como tenemos un libre albedrío, por ahí es donde Él está entrando a dañar tu vida, joven y jovencita que me escuchas, varón, mujer que me escuchas. Por tu libre albedrío es donde Él quiere venir a dañarte, a destruirte. Entonces es por eso que te empieza a entrar a ti el afán de tener novia si no sea cristiana, el afán de casarte, pero tiene que ser pero ya, porque me voy a quedar para vestir santos, el afán de comprar esa casa, el afán de comprar ese carro que después te sale todo dañado, todo varado, y así somos los seres humanos, por el afán hacemos cosas. Por eso es que a veces usted ve cristianos ¿y ese celular qué pasó? Que no, es que no, yo necesitaba sí o sí mi celular, y después la procedencia del celular, no sé, pues creo que lo robaron por allá, lo vendieron en las casetas o así. Y yo aprendí eso, o sea, no se puede uno tener esa clase de comunión o dejarse llevar del afán de las cosas que el diablo presiona para hacerte a ti equivocar y poderte dañar, poderte destruir y poderte hacer ver las cosas que son malas como si fueran buenas. Así que tengamos mucho cuidado con eso y no ignores lo que él quiere hacer. ¿Sí? Negocios, no un negocito. Es que la plata está ahorita grave, la verdad yo sí no hago este negocio grave. Pero el negocio es lícito, es legal, no, pues es con las personas de dudosa procedencia. Pero ¿qué le hacemos? Dios santifica, le echamos agua bendita y se santifica la plata. O como muchos que la agua bendita de nosotros, no, la sangre de Cristo tiene poder aquí sobre estos billetitos y estos. Volvemos un amuleto de las cosas. Nos volvemos a ser religiosos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a entrar ahora sí en materia en los dos puntos que vamos a ver hoy, que es el primero, los blancos de Satanás. ¿Cuál es el blanco principal que el enemigo usa en tu vida? Primero hay que entender que los blancos que usa Satanás en tu vida son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque los pecados que puede tener el hermano Carmelito son diferentes a la hermana Clorofila. Y su concupiscencia de su carne, ¿qué es concupiscencia de su carne? El deseo, la amistad conmigo mismo de lo que me gusta y calladito lo que me gusta. Y sé que, como hablábamos, ¿cómo vamos con el tema de la alimentación? ¿Estamos tratando de mejorar? Ya estoy, por ahí me han dicho que he estado bajando. Porque es que hablábamos en una exposición pasada que hay que tener mucho cuidado también con lo que nos alimentamos y todo eso, porque daña y destruye el cuerpo. Entonces debemos tener cuidado con eso. Como hablamos ese día que estoy haciendo mi dieta, pero cuando nadie me ve, venga para acá, me como aquí este pedazo de bofe, lleno de grasa, a escondidas. Entonces, el diablo sabe que es lo que le gusta, es eso en su carne. Le gusta la pornografía, pues pornografía. Antes le gustaba mucho la pornografía, vamos a ver cómo nuevamente lo volvemos a hacer caer. A los jóvenes, cuidado con la pornografía. Ellos quieren agarrarlo en el momento, o sea, un solo
clic de un celular, a los que nos ven por el celular, y solo te abre y te lleva, te consume, te mete ahí. Y los papás muchas veces no nos damos cuenta. Pero ¿sabes quién te está viendo, joven y jovencita? Dios. Las niñas también, las mujeres, no crean que solo son los hombres, a las mujeres también les gusta eso. Y si no, pues cualquier clase de cosas que sabemos que a nuestra carne le gusta, y nosotros tratamos de huirle, pero siempre el enemigo va a atacar, es ahí, ese es su blanco, ese es su objetivo, porque por ahí te puede destruir. Si tú eres una persona y eres un hombre y te gustan las mujeres, pues no te va a atacar mostrándote un homosexual, porque no vas a caer. Él necesita de los blancos que tú tienes y por ahí te va a atacar, por ahí te va a destruir, inclusive hasta con la misma comida. Si el diablo sabe que tú eres propenso a una enfermedad, dice, pues por aquí tengo que hacerlo comer esto porque lo tengo que destruir su cuerpo. Lo que sea, él sabe cuál es tu blanco. Y lamentablemente nosotros no tenemos una ni dos debilidades, tenemos muchas. Tenemos que tener todas las áreas cubiertas, no ignorando las maquinaciones del enemigo que tiene. Entonces los blancos de él son diversos, él sabe cuál es tu debilidad. Y lamentablemente hay muchos cristianos y muchos de los que nos ven, porque también es para ustedes, los del video, que son cristianos solamente del domingo. Así decimos, es un dicho popular entre los cristianos, cristianos de domingo. ¿Qué es cristianos de domingo? Que solamente vienen, como dice su palabra, el domingo. Pero entre semana no hay una lectura de la palabra, no quieren estudiar la Biblia, no vienen a las clases, solo preocupa su empleo, solo les preocupa sus cosas, pero Dios lo dejan fuera. Y recordemos que si nosotros queremos ser prósperos, ¿qué es prosperidad? No es plata acá y plata para allá como las iglesias de ahora, que solo la prosperidad. Eso no es prosperidad. Prosperidad viene de la etimología de la palabra propósito, que se cumpla el propósito de Dios en tu vida por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Cuándo? Todos los días de tu vida, no solo el domingo. Entonces, no se estudia, no se ora, no se predica el evangelio a la familia, aunque sea, al empleo. Quizás, eso para las personas que saben que tienen problemas, o por el video. Lamentablemente, mis hermanos, esta clase de cristianismo que se está viviendo, yo entiendo que cuando uno está comenzando en el cristianismo, pues va paulatinamente. Pero si tú averiguas que ya llevas juicioso en el evangelio determinado tiempo y ves que sigues igual, que solamente se te ve una vez a la semana, una vez al mes en la iglesia, no se está viviendo un cristianismo. Lamentablemente muchas veces nosotros sencillamente queremos venir a resarcir o a restituir lo malo que hicimos y venimos a la iglesia para sentirnos un poquito descargados de pecado, pero eso no nos hace cristianos. O venimos sencillamente porque necesitamos pedir un milagro. Y muchas veces hemos visto cristianos que se llaman cristianos, pero que vienen a la iglesia y Dios no les dio el milagro y no vuelven a la iglesia. Y van y lo buscan en los testigos de Jehová, o los que uno allá con el gordito del Buda, o los que uno con otro, tratando de buscar el milagro por algún lado, o peor aún, donde San Gregorio y toda esta gente, allá donde el primo Walter Mercado y toda esa gente. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Ya Salomón tiene templo, cuidado, no nos va a engañar. Aquí en Colombia tiene templo Salomón, que es un adivino. Entonces debemos tener cuidado con esas cosas, porque allá termina el cristiano que no recibe lo que quiere. Pero ¿cómo? Si somos cristianos de pronto solamente los domingos. Y es una exhortación de parte del Señor que me viene ahora a mi corazón. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque esta clase de falta de guerra espiritual verdadera, esta falta de venir, escuchar la palabra para alimentarnos y poder ir a predicar el evangelio, y esta falta de comunión con Dios entre semana, y de venir no venir los viernes, no venir los miércoles, sabiendo que podemos venir, esto ya hace alusión a que el enemigo ya nos tiene aquí en la panza. Ya se está saboreando con esta persona porque su plato favorito. Y tratar de escapar de las garras de Satanás va a ser más difícil cuando te tiene agarrado que cuando todavía te estás echando. Cuando te estás echando es más fácil que te liberes del león rugiente que te está buscando para devorarte. Pero cuando ya te ha agarrado es más difícil, y si te sueltas sales herido. Muchos quedan vivos pero sin un brazo, así cuando los agarra un león o un oso. Debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces el blanco, y no voy a ahondar mucho en este tema, si ustedes quieren, hay un video de una exposición de la palabra que yo di hace un domingo que se llama Los pecados de la mente. Pero el primer blanco que ataca a Satanás, ¿cuál es? Tu mente. ¿Por qué él quiere atacar tu mente? Porque aquí Dios quiere que se haga la imagen y semejanza de Dios en ti, porque es donde está tu libre albedrío.
que si Dios tiene brazos, que tiene ojos, podemos ver, pero eso no es la imagen y semejanza que Dios le interesa es que se forme aquí en tu mente, pues ahí es donde el diablo te tira duro, en tu mente, para tratar de dañarte, para tratar de destruirte, para tratar de hacer que tú caigas en todos los pecados que antes cometías y que fuera de eso entres en otros pecados que no conocías, pero que por andar practicando los que conocías se amplió el brochure, el menú, y terminas haciendo cosas que antes no habías hecho. ¿Y esto de dónde? Por eso es que muchas personas que son promiscuas terminan en homosexualismo, pero si no era homosexual, pues es que se le abrió el panorama por la promiscuidad, ya no se sació más con las mujeres, entonces ahora salen del closet. Por ahí he visto muchos actores que están saliendo del closet, cosas de esas, y la sociedad pretende decirnos que eso está bien. Ay, si fulanito salió del closet, ¿yo por qué no voy a salir de la mesita de noche? Ay, yo también quiero. No, hermano, nosotros no debemos dejarnos guiar de esa clase de cosas que hacen allá los famosos y eso no, y ya más adelante vamos a ver. Entonces quiero que entiendas que el blanco, y se sintetiza y si se reúne en una sola palabra, el blanco Satanás es tu mente. Todo lo que tú interpretes que tiene que ver con tu mente, cuídalo. Y vuelvo y digo, si quieres ampliar el tema, visítanos en nuestro canal de YouTube, en la iglesia, el Natal, un regalo de Dios a las naciones, y mira este video, y mira cada uno de los videos que hay ahí puntuales, porque te van a enseñar a profundidad sobre el tema de la mente, del espíritu y del alma, y de la permanencia firme en Cristo. Ahora, segundo tema, subtema que vamos a ver hoy. Ahora, ¿cuáles son las armas que utiliza el enemigo? Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Y luego el versículo 3. Mira que no descuides tu mente. Ten siempre con cuidado con tu mente. Ojo con ese que voy a poner mi mente en blanco y que voy a orar y poner mi mente en blanco porque el Espíritu Santo entra y va a hacer las otras cosas. ¿Qué sé yo? El Espíritu Santo entró una sola vez en tu vida y para siempre. Ya teniendo en cuenta que tu mente es el blanco, ahora vamos a ver cuáles son esas armas que lo utilizan para entrar y destruir ese blanco. Dice 2 de Corintios 11:3. Pero temo que como quién, ¿como quién? ¿Y la serpiente con su qué? O era mencita, o era así como decíamos tontica la serpiente. No, era astuta. Entonces, pero temo, o sea, cuidado, temer es el sentido de tengo como miedo que tú, ojo con esto, pero con cuidado, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra sentido, ¿sabe qué traduce? Pensamientos. Sentido traduce pensamientos. Entonces temo que esa serpiente con su astucia que engañó a Eva, vuestros pensamientos de alguna manera se extravíen. Porque en tus pensamientos y en tu alma están los sentidos. Y es lo que el enemigo va a entrar directamente como arma principal a tratar de destruirte. Amén. Entonces recuerda que la mente, como lo que te dije ahorita, es donde se quiere vivir esa imagen de Dios y por lo tanto es el campo de batalla. Esta es, ¿sabes dónde está la guerra espiritual? Aquí, en el alma, en la mente, en el espíritu que está en este momento o controlando tu alma. Te cuento algo, tú sabes que eres tripartito, muchos ya lo sabemos, los que nos ven en el video, espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de este cuerpo y nos ha dicho la pastora, algunos cuerpos un poco más gorditos, unos cuerpos más bonitos, más orejones, pero todos son lindos. Eso sí, eso tú no te pongas, pero vivimos ahí dentro de este hermoso cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? La carne tuya va a pelear a coger a tu alma y llevársela para acá, pero el espíritu que Dios te dio, por el Espíritu Santo que vive dentro del espíritu, va a querer coger la misma alma y jalarla para acá. Pero tú decides a qué león alimentas más. Recordemos que ambos son como dos leones. El que estén mejor alimentados es el que gana, pero se alimentan no más el de la carne, ¿no? Como decía mi hermano Albeiro, que también dijo la historia del viernes,
Ese león lo dejamos ahí adelgazarse, sus croquetas nada más, se quedó ahí quieto y solamente alimentamos realmente y verdaderamente el espíritu. Entonces, tengamos en cuenta que esa es la guerra y aquí es donde se está gestando esa guerra. Entonces, una segunda arma espiritual que quiere utilizar para nosotros es impacientarnos. Si Él logra impacientarnos y impacientar nuestra vida, va a lograr ganar un terreno en lo absoluto. Ustedes no saben, mientras yo aprendía, estaba haciendo este estudio, estudiando, mirando, escribiendo, lo que sea, que fueron varios días. Eso me pasó de todo, que Dios quería, que el enemigo quería impacientarme y Dios lo permitía porque quería ponerme a experimentar y a vivir esto. Porque yo tengo que aprender. Tú tienes que aprender a tener la paciencia en el momento que, valga la redundancia, el enemigo te quiera impacientar. Que si de pronto a mí me llegó que una mala noticia, luego después problemas con la moto, problemas por aquí y por allá, y entendí que en esos momentos de impaciencia tú tienes que tener un alto en el camino en vez de ponerte a ver qué vas a hacer. O sea, en vez de apresurarte en el momento de la presión, a ver cómo respondo, qué hago acá. Espere, de calma. Si estás ojalá solo o tienes la posibilidad, nos arrodillamos y decimos: Dios, expongo delante de ti esto que me está pasando, antes de que se suba el furor en ti, porque esto genera incomodidad, esto te genera hasta mal genio, hasta rabia cuando viene esa clase de problemas. Y te aseguro que Dios te va a dar en oración la solución para cada uno de tus problemas. Y te va a dar la paciencia y la tranquilidad. Pero cuando Él logra impacientarnos y decir, pues no digo lo recibo, pues déjame a ver qué hago. Y te vas a mirar a ver en qué negocio chuco te metes, en a ver en cuál onda te metes, o en a ver a quién le quitas lo ajeno. Uno no sabe. Entonces, debemos tener cuidado de no impacientarnos, porque es donde Él dice: bravo, lo logré, lo conseguí, lo impacienté y lo llevé al límite. ¿Sí? Entonces, ojo con dejarnos impacientar. ¿Sí? Por eso creen que Job, ustedes saben que Job no es muy nombrado en el Nuevo Testamento. De hecho, si en los estudios no me fallan, solamente aparece una sola vez Job y es en Santiago. ¿Y saben de qué habla? De la paciencia de Job. O sea, Dios nos manifiesta en el Nuevo Testamento. Si hay algo que aprender de Job, es la palabra paciencia. Y muchos, si quieren conocer cuál es la paciencia de Job, vayan y vean los videos que la pastora nos expuso también, un video sobre el tema de Job y la paciencia de Job. Y él, por medio de la paciencia, logró conquistar y sobrepasar todo lo que le pasó. Ustedes recuerden, se quedó sin hijos, sin finanzas y con enfermedad, y aparte de todo le dejó la esposa, que era bien cantaletosa, decía mi hermano el viernes, para dañarlo, porque lo quería hacer caer. Entonces, la paciencia, ojo con la paciencia, porque se nos olvida en el momento que estamos impacientes, es donde el diablo nos quiere hacer salir de casillas para destruirnos. Es ahí. Entonces debemos tener mucho cuidado con la paciencia. ¿Qué es impacientarse? La impaciencia es hacer que nos apresuremos a tomar decisiones y así desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, por eso el diablo nos quiere impacientar. Eso no es de que nos quiere ver así brincando como el maíz pira después de la olla caliente. Él lo hace porque sabe que si nos impacienta, nos aleja de la voluntad y de ese plan tan hermoso que Dios ha trazado para nuestra vida. Ese es el objetivo de él, desviarnos del propósito. Entonces, empiezas a perder algo que se llama el dominio propio. Empiezas a calcular cómo trabaja el enemigo. Y después de que pierdes el dominio propio, caes en gritería, le levantas la mano quizás a un hijo muy fuerte, o a la esposa, o la esposa le pega al esposo, o termina eso terrible en una rabia, en un furor. Mira, cuando tú ya estés que estás así ya desesperado, ven a traer cuenta de la manzana y vuelve. Pero cálmate, calmémonos. Que si te pisaron en Transmilenio, respira profundo. Que si te hicieron en el empleo, respira profundo. Ojo como le contestas a un jefe, te quedas sin empleo en un momento donde Satanás te hizo perder la paciencia. En el colegio estás peleando contra un niño, ya no aguantaste más, perdiste la paciencia, y hasta muchos han terminado apuñaleados por eso, porque se creen más y terminan dañados. O sea, cantidad de cosas.
déjale a Dios, pero no lo hagas tú, porque esa herramienta del diablo es muy poderosa, no se te olvide, se llama impacientarnos, hacernos perder el dominio propio y hacer que tomemos las peores decisiones de nuestra vida. Ay no, yo ya veo esto como 48 años sin mi novia, ay no, con la del chance. Y así terminas casándote con la del chance y así. Terminas alejándote del propósito de Dios y tú que sabes si Dios lo que quería es que fuera quizás como Pablo. No, mentira. Pero no sabemos, acaso no impacientarnos, iglesia. Tener mucho cuidado con eso y se enfatiza mucho por eso. Otra cosa que debemos tener mucho cuidado y es que Satanás es real. Ustedes no han escuchado a las personas que dicen, es que es Satanás. O creen en Dios, sí, pero Satanás no. El mal es que uno hace y el infierno es que yo vivo aquí en esta casa. El infierno es que yo vivo aquí en esta tierra. El infierno con mi jefe, eso que va a existir. Ese es el peor engaño de Satanás para hacerte creer que no existe, para hacerte creer, tú que me escuchas, que el infierno no existe. Y cuando, oh sorpresa, que sí existía, y si no hay vuelta de hoja, ¿qué vamos a hacer? El diablo es real. El diablo es real. Y sí existe. El infierno es real. Y sí existe. Pero entonces hay dos extremos, lamentablemente, en el cristianismo. Unos que muchas veces dicen, no, Satanás, eso está, pero si a mí no me toca, a mí no me hace nada. El que es nacido del nuevo Juan 5 dice, el enemigo no le toca, pero porque a veces sí le toca. ¿Qué estamos interpretando mal del texto? Ay, Dios a mí no me puede hacer nada, no me puede tocar, que pelear contra qué. Y porque dice la Biblia que armados con toda la armadura de Dios. Porque dice la Biblia que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Si ya estamos tan victoriosos por algo. Pero también hay otro extremo donde es los cristianos que ven el diablo hasta en la sopa. ¡Ay, mire ese fideo en forma de demonio, ese Jezabel en el fideo! Y empiezan a creer, ya entonces a satanizarlo todo. Y ven al diablo en todas las esquinas, en todos los lugares, en todos los lados. Y hay algo también que el diablo busca y es desequilibrarnos. Es decir, Dios busca que haya equilibrio en nuestra vida y el desequilibrio es buscar un extremo o el otro. El equilibrio, la mitad entre dos extremos. Entonces, ojo con pensar que no existe, pero ojo con verlo en la suegra o en todo lado, que es una gran mentira. ¿Sí? Él sabe bien cómo actúa, porque nuestra mente, mira, nuestra mente es tan poderosa que puede crear mundos y fantasías impresionantes y que tú las crees. Por eso es que hay tantas sectas y por eso hay tantos que le habló el indiecito y que le dijo que Guadalupe, y salió Guadalupe la Virgen y después salió la novela. Y después dicen que no, que San Gregorio y que el sanador y creen en San Gregorio. Otros los mormones en el mormón, en el Buda, en el gordito, que todos lo adoran, que lo ven y no saben que Buda se engordó de tanto comer porque no soportó ver, como encerraron en una cápsula en un mundo. Cuando él salió a ver la realidad de la vida dijo, yo no pensé que esto fuera la ansiedad y la tristeza que le dio a Buda, lo hizo comer mucho y por eso se engordó. Se fue a McDonald's, comer lo que no debía, se engordó. Por la ansiedad. Y todos creemos luego que él es un Dios, que Mahoma, que él es Dios, porque todo esto sale de esas fantasías de nuestra cabeza, de la religión, es decir, de mi intento por volver a ligarme con una fuerza superior a mí y no me interesa cuál sea. Y ahí y si a mí se me ocurrió que era el sol, pues el sol, o la luna, como dicen los indígenas, o cualquiera. Otros en el cristianismo, como no ven a Dios, como no sienten a Dios, endiosemos al pastor, a la pastora, al líder, porque quiero verlo, quiero sentirlo, y como no lo veo, pues ese tiene algo que yo no tengo, ese es Dios para mí. Mi esposo, ese sí sabe, qué hombre, cómo lo admiro, manos fuertes, calidad, cintura, el hombre que yo amo. Y lo quiere tener como su Dios. Eso es lo malo. O su mujer, su esposa, tan inteligente, tan guapa, ninguna como ella, endiosa a la gente, etc. Siempre buscando a Dios. Y todo esto está aquí en la cabeza, ¿sí? Es éxtasis aquí de alucinógenos de la misma cabeza. No necesitas fumar nada para que eso se genere en tu cabeza. Y empezamos a creer cosas de esta manera que no son. Entonces, ojo con esos dos extremos. ¿Sí? Dios no nos manda a atacar al enemigo, vaya, búsquenlo y cuando lo encuentra lo cuenta. No, Él no nos manda a eso. Él no nos manda
a que nosotros con nuestras estratagemas busquemos a ver, ahí viene el enemigo, una zancadilla. No. Miren lo que nos manda a hacer Dios con Satanás, y está en Santiago 4, versículo 7. Y cuando yo entendí este versículo, descubrí que un arma como esta, nunca antes vista, sino que es un arma un poquito difícil. Pero mira lo que dice, Santiago, capítulo 4, versículo 7. Santiago, capítulo 4, versículo 7, mira lo que dice. Someteos, pues, cuando tú quieras, ¿sí?, que el diablo se vaya y que fuera de mi vida y que a mí no me moleste y que tú te puedes desgastar 1000 horas gritando, mira lo que dice aquí la Biblia. Someteos pues ¿a quién? ¿Resistid a quién? ¿Y qué va a pasar con el diablo? O sea que nos está diciendo que si yo quiero que el diablo huya de mí, lo único que tengo que hacer es resistir a sus tentaciones. Resistirle. Tengo que someterme a Dios en obediencia, en santidad. Y también tenemos Dios de santidad. Si quieres ver qué santidad, la pastora nos ha explicado ahí. Santidad, santidad. Si nosotros somos obedientes, vivimos en santidad, el diablo tiene que huir de ti. Pero si la Biblia es clara que está enfatizando que yo me tengo que someter a Dios para que el enemigo huya de mí, entonces ¿qué hago yo insistiendo en declararle una guerra al enemigo mientras sigo yo pecando? Pues por eso es que el diablo no se va, por eso es que el diablo sigue ahí, porque lo que yo tengo que hacer es resistir a sus a sus tentaciones, pero sobre todo yo tengo que obedecer a Dios. Esto es más que suficiente. Y en la guerra espiritual, esto es, mira, cuando tengamos ese punto claro y que lo estemos viviendo en nuestra vida, así podemos nosotros desde el Espíritu Santo en nuestro interior decirle al diablo lo que no puede hacer en nuestra vida. Pero en nuestra carne no, porque no va a pasar nada y el diablo antes se va a burlar de nosotros. Entonces debemos de tener mucho cuidado con este texto, ¿sí? Tenemos que tener cuidado con las desproporciones en la guerra espiritual, las cuales creemos que son así, porque el enemigo, no crean, él es muy astuto, y él quiere enseñar a la iglesia cristiana dándoles a creer que la pelea que estamos ejerciendo es la correcta y nos hace creer que estamos ganándole y por detrás está porque nos está haciendo creer que la guerra espiritual solamente es de gritos, como alguna vez la pastora dijo, que el que más grite, eso no es guerra espiritual, que el que más patalee, eso no es guerra espiritual, que el que se quede sin voz, eso no es guerra espiritual. ¿Quién dijo? La guerra espiritual aquí. Primero obedezco a Dios, me someto a Él, y es que ni siquiera dice y declararás con tu boca que Él huya. Él no huye, pero corriendo solo con ver lo que está pasando en nuestro interior. Él huye inmediatamente. Y a veces lamentablemente nos desgastamos en liberaciones con una persona fuera espíritu de lo uno del otro, y a veces sí igual o peor, porque lamentablemente la persona no quiere ni siquiera entendido qué es eso. Tiene la persona que obedecer a Dios para que eso huya de él. Amén. Y los dos seres no pueden vivir entre una persona, o Dios o el diablo, pero no los dos. O bebes de una copa o bebes de la otra. Entonces no pueden decir yo soy cristiano pero estoy como endemoniado. No, tú no estás endemoniado. Dentro no puede haber, si está el Espíritu Santo no puede haber nadie más. Puede ser influenciado y oprimido. ¿Y por qué eres influenciado y oprimido? Porque si yo no obedezco a Dios como Él quiere, Él no va a huir de mí. Y por eso sigo con esa opresión ahí todo el tiempo. Cállese. Y no sé si ustedes vieron la serie de Jesús. Ayer yo me vi un capítulo que me impactó, porque como estaba hablando de esto, donde estaba Herodes y se le acercaba ese Satanás a decirle, corta la cabeza a Juan, que haga Juan. Después el otro iba a cortar la cabeza a Juan y no podía, porque ese soldado decía, es que Juan me ha dado tantos consejos, y otra vez mostraron como el enemigo, córtasela. Judas, hace esto, porque hay desobediencia. La influencia de Satanás se hace efectiva y él logra su cometido después en nuestra vida. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Nosotros, y eso anótalo o guárdalo en tu corazón, estamos luchando, no estamos luchando, por una victoria. Nosotros, cuando somos verdaderos cristianos, recibimos la sangre de Cristo y hemos nacido de nuevo y estamos obedeciendo a Dios,
ya no luchamos por una victoria, luchamos ya es desde la victoria, ¿sí? Ya luchamos desde la victoria. Eso es muy importante, porque muchos cristianos como nosotros queremos andar luchando por la victoria, vamos a conseguir la victoria, y Dios te dice, hey, tú la victoria ya la tienes, lo que pasa es que tú no la puedes ver por la desobediencia de tu vida, no la puedes ver porque estás experimentando más el pecado que mi presencia en tu vida. Para ustedes también, mis hermanos, sí, con mucho cuidado con esto. Nosotros luchamos desde la victoria, cuando es la verdadera lucha y la verdadera guerra, no pretendiendo ganar algo que ya Dios nos lo dio, ¿sí? La victoria realmente está la victoria. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer yo esa victoria una realidad directa para mi vida, de lo que Dios declaró sobre mi vida esto antes de nacer. Y muchos creemos que la palabra tiene muchísimo poder, claro que sí, pero es que no es solo declarar la palabra, es obedecer a Dios y vivir a Dios para que se cumpla. Eso es más poderoso que la palabra, porque es que Dios ya dio la victoria. Entonces debemos tener en cuenta eso, ¿sí? El enemigo está vencido posicionalmente ya está vencido, pero nosotros tenemos que vencerlo experimentalmente, es decir, tengo que experimentar yo ahora esa ganancia que tuvo Cristo en la cruz. Ahora la tengo que experimentar yo. Ella lo venció por nosotros en la cruz. Ahora tú quieres recibir esa victoria, obedece a Dios y experimenta la victoria que ya tienes por medio de la sangre de Cristo, del nacer de nuevo y de la obediencia, de someterte a lo que tu Dios y mi Dios quiere. Entonces ahí tú vas examinando el por qué no funcionan algunas cosas y qué tenemos que corregir para que empiecen a funcionar. Por eso Dios nos abre los ojos cada día con cada predicación, ¿sí? Entonces nosotros debemos tomar esa victoria desde la guerra constante y diaria con nosotros mismos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no viendo lo que no debemos de ver, no haciendo lo que no tenemos que hacer. Los que son novios, cuidado con su novia, nadie darle la mano donde no le debe mandarle, darle besitos donde no debe dar besitos, porque todas estas cosas de los esposos, de estar mirando para donde no deben mirar y otra mujer por aquí por allá y tener relaciones sexuales en su mente con otras mujeres que no sean su esposa, que todo eso es adulterio, todo eso nos hace perder la victoria y podemos venir aquí a decir guerra espiritual y no funciona, porque mientras tú no obedezcas, si yo no obedezco a Dios, si tú no obedezcas a Dios, allá en el video no va a pasar absolutamente nada más, sino que el enemigo se siga burlando de nosotros y siga ganando más terreno en nuestra vida. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Dios dice, tengo para ti una bendición muy grande, mi voluntad es que seas próspero, como próspera tu alma, te dice el Señor. Tú le dices, sí, mi general, gloria por eso, qué bendición, wow, espectacular, pero dice el Señor, para que la puedas experimentar y la puedas vivir, la puedas tomar, tienes que vivir en santidad. Y esa es el arma que Dios te ofrece y me ofrece a mí para obtener las bendiciones que no han llegado a nuestra vida y que nos podemos desgastar orando, gritando, diciendo o haciendo y no van a venir mientras no vivamos en santidad como Dios quiere. Entonces esa es la mejor arma para atacar al enemigo, ¿sí? Es la santidad. Muchas veces decimos, Señor, queremos dones, queremos poder, predicar, profetizar, todo eso, y Dios dice, pues hermoso que te lo tengo, pero si no eres santo no va a pasar nada, no vas a ser más sino profeta de Satanás, porque lo único que vas a estar escuchando en tus oídos es la opresión y la influencia de Satanás. Te parece muy bonito lo que andas profetizando, pero todo eso es doctrina dañada, tergiversando, dañando a tu familia, porque mientras tú y yo no obedezcamos a Dios, no sepamos que estamos tratando de vivir en santidad, sé que la santidad la obtenemos solamente por Dios, en la medida que tú y yo le permitamos a Dios que sea más grande en nuestro corazón, no nos atrevamos a profetizar cosas que van a estar dichas mal. Lo único que hacemos es darle buenos deseos a la gente, pero de allá que sea la verdad de Dios, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces debemos tener cuidado con eso, todo lo que mira, quieres hablar en lenguas, dones, Dios te dotó de todo. Pero si lo quieres experimentar, te experimenta desde la santidad hacia Dios.
nada más. El resto de cosas la mente te puede hacer creer que son dones de Dios y no lo son, ¿sí? Otra cosa importante, el poder de Dios ya lo tenemos. Quiero el poder, dame poder, Señor. Y empezamos a ver el poder, es como quiero flotar en este momento, quiero levitar, porque hay pastores que levitan. Quiero levitar, pues vi un video, ¿no? Pastores que levitaban, que mostraron que no levitaban, que era una trampa. ¿Qué quiero otro poder? Y lo que vimos cuando vimos acá lo de las sectas, cuando vimos lo de la nueva era, zapato ungido y agarraban las patazos allá a la persona, y la manguera santa y volvía una agua santa a toda la congregación. Eso lo vimos aquí en un video que traje. Y eso es lo que experimentamos como poder. Eso no es poder. Eso lo hace el Lorgia, el mago Lorgia. No, poder es el que recibimos como está escrito en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Para qué quieren ese poder? Para que me sean testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén y en toda lo de la tierra, no para que andes flotando. Es para eso el poder. Y el poder ya lo tenemos aquí dentro de nosotros mismos, pero ese poder se acciona, como digo, con la santidad que se acciona el poder, con esa palabra y vivir la santidad. Empieza a fluir el poder de los santos en obediencia. Les voy a leer rápidamente Efesios capítulo 3 para comprobar. 3:20. Mira lo que dice. Y aquel, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según qué cosa, el poder que actúa en nosotros. ¿Según qué cosa? El poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Es decir, el poder ya está dentro de nosotros, pero se actúa con la santidad, se hace efectivo. Y Dios, a través de ese poder, el Espíritu Santo, es capaz de hacer cosas más grandes que las que tú piensas que puedes llegar a hacer. Dios, por ese poder, dice este versículo, que te puede dar mucho más de lo que le has pedido a Dios. Porque a Dios le gusta sorprender y Él te da más. Así que no se te olvide que el poder, Dios cómo actúa, de adentro hacia afuera. Porque Dios, ¿dónde vive? Aquí adentro. Y el enemigo cómo actúa, de afuera hacia adentro. Entonces, cuando el enemigo venga a enfrentarte de afuera hacia adentro, tú enfrentalo con Dios de adentro hacia afuera. ¿Sí? Y por eso es que a veces ustedes saben eso de la gente que los muñequitos de Goku y eso que se enfrentan los poderes, que uno le entra, que el otro le sale. Todo eso lo sacan porque el enemigo sabe cómo se maneja esto a nivel espiritual y lo plasma a través de esa clase de programas. Otra arma que utiliza el enemigo es tratando de influenciarte a volver a tus antiguas y malas sendas. No a las antiguas sendas de los primeros apóstoles, sino a las malas sendas cuando vivíamos en pecado y a los movimientos malos. ¿Qué dice Colosenses? Y les voy a leer rápidamente Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Mira, por ejemplo, un ejemplo de lo que dice acá. No mintáis los unos a quién, a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Es decir, que el enemigo lo que va a querer venir a hacer es lo que dice la primera parte de este versículo, de volver otra vez a colocarnos el traje, a ponernos encima ese manto negro de oscuridad, viendo que nosotros ya tenemos un vestido nuevo. Pero ustedes no me van a creer, pero personas cristianas, hay cristianos que también son mitómanos. O sea, mitómanos, que es una mentira y se lo creen, pues, y te dicen la mentira y eso porque no se han despojado del viejo hombre y todavía están dejando manejar del antiguo influenciador. Entonces, ojo con esa arma tan terrible del enemigo, que es volvernos a ir de para atrás, como el pueblo de Israel. Ay, es que en Egipto sí había hamburguesa, ya sí había salsa de tomate, aquí no hay nada. Pues querían devolverse otra vez a ser esclavos por las cosas que supuestamente tenían en las antiguas celdas. Otra arma es
que quiere utilizar el enemigo es hacerte creer que los asuntos externos, como la vanidad, los elogios y el reconocimiento, debes tú experimentarlos o debes tú tenerlos. Vamos a ir, les voy a leer Eclesiastés para comprobar esto. Eclesiastés capítulo 12. Sé que muchos hemos escuchado este versículo. Eclesiastés 12, 7 y 8. Dice así: el polvo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Lo que está escrito, ¿sí? El polvo vuelve a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es que vanidad. ¿Ves una revista, mi querida hermana? Ves a una modelo espectacular y te frustras que porque no tienes el cuerpo de esa modelo. Y el enemigo te dice que tú tienes que tener ese cuerpo. Y resulta que son solamente 3 o 4 modelos que tienen ese cuerpo. Pues lógico que cómo vamos a pretender las mujeres o los hombres tener el cuerpo de sus modelos. Eso es algo que sencillamente Dios dio a cada persona y se acabó. Y que lo han utilizado mal, por supuesto. Pero esa clase de que yo quisiera ser como ese cantante, ay, cuánto me faltaría a mí entrenar para ser como Marcus Witt, o allá en el mundo quieren ser como Michael Jackson, o quieren ser como Madonna, los jóvenes quieren ser como esos malos que Lady Gaga, Marilyn Manson, toda esa porquería, no las personas sino lo que se mueven ellos. Y me parece que no tiene realmente nada como que tu jovencita ponte a pensar que enseñarte o que mostrarte. Lady Gaga sacó un perfume de sangre con olor a... Ay, yo quiero decir. Entonces ya quieren hacer lo que dijo Lady Gaga, lo que dijo el uno, lo que dijo el otro. Como hablábamos ahorita, si uno salió del closet, yo estoy sintiendo cosas raras porque todas esas cosas son mentiras de Satanás. Tú no eres eso, nos la hace creer y todos pasamos por eso. Todos sea el pecado que sea, nos ha desviado el enemigo en algún punto con algo malo. Pero nosotros debemos tener cuidado, mucho cuidado, de que lo que ofrecen allá los medios, esas son cosas totalmente manipuladas por el enemigo. Y luego, ¿qué pasa contigo? Que te frustras, que te llenas de insatisfacción porque tú no eres como esas personas. Tom Cruise, el hombre más simpático, guapo, catalogado con el hogar mejor, y todos, ay, yo quiero ser como Tom Cruise, como Brad Pitt, ay, el niño de esa esposa y hogar. Y luego, ¿qué pasó? Con Tom Cruise y su dinero y su fama, se divorciaron. La esposa la demandó por homosexual y él la demandó a ella por adúltera. Y eso es lo que a veces nosotros queremos, o la sociedad quiere. ¿Sí? O como esos que dan tanta plata, los de Montesco y los Capuleto de Romeo y Julieta, que historia de amor y terminan en una contienda terrible y la familia odiándose y cosas así. Es lo único que ofrece el mundo. Lo externo, la vanidad de vanidades. A ti no, Dios me hizo así o te hizo así, como tú eres, si eres más bajita, si eres más altica, está perfecto. Es porque Dios quizás quiere decirte, no, es que quiero dar un esposo calvito y así orejoncito y todo bonito, pero que ama a Dios. Es para mí. Cada mujer tiene su hombre y cada hombre tiene su mujer. No tenemos que desesperarnos por ser como los que salen en la farándula. Entonces, ojo con eso, porque eso frustra y son prototipos que están mintiendo todo el tiempo a tu mente. Y finalmente, otra arma poderosa es quitarte la sensibilidad por lo que Él quiere contigo, por lo que Él quiere directamente que tú hagas de tu vida y de tu ministerio. Vamos a ese último versículo para verlo. Está en Hechos capítulo 28. Debemos de todas formas siempre corroborar con la Biblia. Hechos 28, y yo se lo voy a leer 26 y 27. Hechos capítulo 28, 26 y 27. Dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. O sea, Él quiere insensibilizarte para que tú no escuches a Dios, para que no veas a Dios y para que no experimentes esa sanidad que Él quiere traer a tu vida. Él quiere volvernos insensibles, que ya no nos interesen las almas, que ya no nos interesen las personas,
que ya no nos interese la voluntad de Dios, sino que solamente empecemos a interesarnos por lo que a nosotros nos parece. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es triple. ¿Y saben cómo es la voluntad de Dios? ¿Por qué es triple? Bueno, es agradable y es perfecta. A los que nos ven en el video y a todos ustedes, la palabra de Dios que acabo de exponer viene de parte del Señor. Si hay algo que reargulló tu corazón, si hay algo que tocó tu corazón, entiende, iglesia, que no viene de mí como predicador, viene de parte del Señor, porque Él quiere y prefiere o que tú te enojes, o que tú patalees, o que tú en el video, si no te gustó, que brinques, pero que tu alma se salve. Él prefiere verte sin un ojo o manco, pero en el reino de los cielos, y no competir con el infierno. Porque hay muchas personas que no soportan esta parte, que no soportan que Dios les diga lo que les tiene que decir y que tienen que dejar lo que tienen que dejar. Amén. Nos vamos